Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yomi, Masejet Kiddushin, página 21. Estamos en la página 21, quedamos donde está el paréntesis. Amale Rav, cuarta línea. Amale Rav Aja Berele Rabba le Rabashi. Le dijo Rav Aja, el hijo de Rabba Rabashi, y que le Mifraj. Nosotros podemos hacer una pregunta, porque ayer dijimos el daf anterior dijimos que hacía falta un versículo que obliga a él para enseñarnos el caso de alguien que santificó un campo que lo podía, por ejemplo, redimir por partes. Entonces, por la Gemara pregunta, no hacía falta un pasuk. ¿Por qué? Porque todo el estudio que dijimos en el daf anterior lo podemos tumbar así. Dice, y Kalemifra, podemos preguntar, male mujer, vai de batear jomá, como el que vende una casa en una de las casas de la ciudad amurallada, Sheken Urako Holiga Leolam, que en verdad, en ese caso, Dios le puso que al que vendió, que no tiene una gran fuerza, debilitó su fuerza, ya que no puede redimirlo cuando quiera. Solamente es el primer año, si pasó el primer año ya no puede. Entonces en este caso decimos que tampoco puede, por ejemplo, redimirla por partes. Pero tomar, me vas a traer y me vas a relacionarlo con Mematish, aquella persona que santificó un campo. Shiupako Holiga Leolam, él sí puede redimirlo por siempre. Entonces es así. Entonces yo también puedo llegar a decir que se puede redimir por parte, por la mitad, por partes. Entonces no hacía falta el pasuk. Entonces yo elía él dice Samarle Rav Aja Sábale Rabashi. Sobre esto dijo Rav Aja, el anciano Rabashi, Mishun diga de Enumar. ¿Sabes por qué hace falta el pasuk? ¿Por qué? Porque pudiéramos decir de Nidar Dine y Tete de Matzat. Yo podría pensar que podemos traer los argumentos y formar con eso un factor común, un factor común, y desde ese factor común entonces saldría que no se pudiera. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál sería el factor común entre el caso de el que vende una casa de una ciudad amurallada o el que vende un campo, y con eso saldría un problema. Entonces le das a la Gemara, va a explicar mujer sadea juzá yohía. Dice, ya va, si quieres formar un factor común entre ellos dos, habría un problema. ¿Por qué? Porque el que vende un campo a juzá, ¿no? Un campo de herencia, demuestra que no son iguales al caso del bater jomá. ¿Por qué? Sheyafek kohol y gaeleolam. Dice, ¿por qué? Porque tiene la fuerza de poder redimir por siempre. Quiere decir que no tiene límite. Y entonces ven lo bebe Goel Hatzaim, y no tiene la fuerza de que incluso así no puede pedir prestado para redimirlo ni por la mitad. Entonces este es un argumento que me haría que tampoco pudiera redimir por la mitad un campo santificado, Magdish. Dice, no, male mujer sadea juzá shekel urako holiga el millad. No, bueno, pero vemos a ver el que vende un campo, el de mujer a juzá, que vende un campo de herencia, perdió fuerza. Hashem le quitó la fuerza. ¿En qué le quitó la fuerza al que vendió? Porque él ligó el millad. Él no puede redimirlo de una vez, él tiene que redimir, él puede redimirlo después de 2 años. Entonces, por eso es que quizás no tiene fuerza hacerlo por la mitad. Pues es así, mujer por si es así, entonces vemos el caso de que que vendió una casa en una ciudad amurallada, demuestra que esto tampoco es una cosa importante, porque vemos que él sí puede redimirlo de una vez, a diferencia de del que vendió el campo. Incluso así no puede redimir por la mitad. Pero entonces y entonces la Gemara dice de Hazaratín. ¿Qué dice de Hazaratín? Porque entonces vamos a traer ahora que el batear Jomá tiene algo negativo que no tiene el batear Juzá, los campos de herencia, y los campos de herencia no tienen algo que tiene batear las casas de las ciudades amuralladas. Entonces, ¿qué se hace?
se queda en un ciclo estos argumentos y buscamos hacer que un factor común. ¿Cómo es? Lo acabo de decir. Lo raíz de que raíz de. Dice, no veo las leyes, las características de la redención en el caso, por ejemplo, de las casas de ciudades amuralladas como el de los campos, y tampoco el de los campos como ciudad amurallada. Entonces, ¿qué hacemos? Factor común. ¿Cuál es el factor común? Shenigalim, venlo begoel hatzaim, que ellos tienen la posibilidad de ser redimidos, pero tiene una característica que no puedes pedir prestado para redimir y tampoco puedes hacerlo por la mitad, por parte. Entonces yo, Afan y Abí, yo también voy a aprender de aquí, a través de este factor común, el Magdish, que santifica un campo a Juzá, Shenigal, que también tiene la fuerza de redimirlo, pero saldrá Benlo Begoel Hatzaim, y saldría de que no podría redimirlo por partes ni pedir prestado para redimirlo. Y por eso hizo falta esa explicación de Rav Hazabat, por eso hizo falta el pasú, para que no caigas en este problema. Quiere decir que la Gemara en un principio me trajo la introducción para llegar a este Tzad y traer la necesidad de por qué hay que traer el pasú. Amarle Mar Zutra Beret de Ramari le Rabina. Y que le mitra. También aquí pues una pregunta contra el Tzad HaShaveh, contra el factor común. Mal Tzad HaShaveh Sheken Ura Koham, ellos tienen algo negativo. ¿Cuál es? Ligael Beshana Shnia. Ninguno de los dos puede ser redimido el segundo año. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar, cómo tú me quieres compararlo con el caso del Magdish, que santificó el campo, que sí se puede redimirlo el segundo año? Entonces, si es así, vemos que no puedo compararlo, no puedo yo aprender el Magdish del factor común. Si no puedo aprender el Magdish del factor común por esta diferencia, entonces no haría falta el versículo. Después respóndeme la rabina, Mishum Kalimimar, no, porque yo podría decir, un esclavo judío vendido a un goy, demuestra que esto no influye. ¿Por qué? Él tiene la fuerza de ser redimido en el año 2, no tiene la fuerza de él pedir prestado para ser redimido, ni ser redimido por partes. Entonces vemos que el hecho de que del año 2 no hace nada. Entonces volvemos entonces al Tzad HaShaveh. Entonces el factor común anterior sí es válido. Al ser el factor común anterior válido, entonces saldría que el Magdish no puede redimir por partes. Pasó yo al pasuk, a decirme que sí se puede. Muy bien, perfecto. Rabhuna Barjianá mi Rasheshet. Le preguntó Rabhuna Barjianá Rasheshet. A mujer una persona que vende una casa de casas que está en una ciudad amurallada, Nigale Kerubim o en Nigale Kerubim, se puede redimir a través de los familiares. Los familiares pueden venir y decirle al señor que compró, mira, yo voy a redimir la casa de mi familiar, y aunque el señor no quiera, no importa. ¿Se puede hacer o no se puede hacer a través de familiares? Dice, vamos a ver, dice, se puede aprender de una que será Shabbat, Geurato, de Mitzvah de Ajuzá y Gamar. Se puede aprender una que será Shabbat del tema de que es de Ajuzá, que pone Geulato, y aquí también pone también Geulato. Muy bien, ¿cómo sería? Más de Ajuzá en el Hatzain. ¿Cómo es un de Ajuzá? No se puede redimir por partes. También, ven en Nigel Korabin, tampoco se puede redimir con alterar los familiares. Abhainame, también el caso Bater Joma, saldría que en Nigalin le Hatzain, ven Nigalin le Kerubim. Tampoco se podría ni hacer por partes ni redimirlos a través de los familiares. Saldría que no saldría de aquí, que no se puede. O Dilma, o quizás no, y que tira sobre qué está escrita la palabra Geulato para hacer la que será Shabbat, es Behatzaim u Dichti, solamente el tema de Hatzaim. Muy bien, ahora, pero Bekerubim lo que tipo, para el tema de los querubim no. O sea, quiere decir que la palabra Geulato solamente está en la parte de poder redimir por partes, no en todos los temas, pero el tema de los familiares no está escrito. Entonces al día cuando yo hago la Gezerah Shabbat tampoco puedo llevar nada para los querubim, porque la palabra Geula no está escrita en los querubim. Entonces al día de que Batero como así se puede redimir a través familiares, aún mismo que no se puede hacer por partes.
Amarle le dijo, el onigal. Respondió, no se puede hacer a tres familiares. Ahí te pregunta la Gemara, hay un puso que pone Bejol Geulatitenu. Dice, Bejol, en toda tierra darás la posibilidad de Geula, de redimir. Este pasuk que está además para que vino en Rabot, Batim, Bebet Ibri, para aumentarte casas y esclavos judíos que se pueden redimir a través de familiares. My love, ¿qué casa estamos hablando? Patear Jomá, ¿no? Obviamente, casas que estaban en una ciudad amurallada. Dice, no, es Bate Hatzerim, casas que estaban en ciudades no amuralladas, en ciudades abiertas. Bate Hatzerim, es una ciudades abiertas, o sea, una casa en ciudades abiertas. Vejedia que usted quita un paso claro que se puede hacer con los familiares. ¿Por qué? Porque es igual que un campo, no hay diferencia. Al CDA, Ares y Hashem. Y de ese paso se aprende que igual que un campo se puede hacer a través, pero ahí también las casas son iguales, de las ciudades abiertas. Dice, este pasú viene Ájule con Ojobá. Dice, este pasú, la Gemara responde, porque en verdad no haría falta el pasú, dijimos, ¿no? Porque ya está claro, ¿no? Entonces este pasú que vimos antes, que es Geulat Titenu, es para enseñar que hay una obligación de los familiares de redimir una casa vendida de una ciudad abierta. De Alibá Rebiliezer, y según la opinión de quién, de Rebiliezer, que vamos a la reita de Tania, dice la Braita. Dice el pasú, de Gaal et min Karaji, redimirá lo que vendió su hermano. Dice la Gemara, la primera opinión de la Braita, Reshut, quiere decir que Reshut, si la persona tiene el permiso de hacerlo, no obligación. Ataome Reshut, bueno, de la Jobá, tú me dices que es un permiso o quizás una obligación del familiar. Talmudumar, por el paso de Ishkilo y Yelo Goel. Hay un paso que pone que aquella persona que no tiene familiar que puede ayudar a redimir. Entonces pregunta la Baraita de Hille Shadam Bizaresh Yelo Goel, ¿acaso hay un judío que no tenga algún familiar? Seguro que hay algún familiar de algún lado, hasta imposible. Entonces, ¿cuál es la intención del pasuk? Zeshe Yeshlo. En verdad es alguien que sí tiene familiar de Norotzelika, pero no quiere. Entonces, ¿por qué? Porque Shea Reshut, Belladol, tiene el permiso de hacerlo o no. Dice Rabbi Yoshua, vemos que Rabbi Yoshua opina que es permisología. Rabbi Eliezer Omer, no, Begaret min Karajiv, este pasú menciona que es Jobá, obligación de los querubín, si tienen la posibilidad de redimir. Ata Omer Jobá o no es la Reshut. ¿Ve que sí que es una obligación? Quizás nada más es permisología. Estamos lo mal, dice el pasú. Ubejol Geulat Titenu. Dice el pasú que vimos el de arriba, que para enseñarnos que Akatub que Jobá, la Torah nos fijó que el familiar tiene obligación de redimir la casa de su familiar, pero del campo y de la casa del familiar, de la casa siempre que sea afuera. Entonces vemos de aquí entonces que según Rabbi Eliezer, el pasuk no viene para hablar de las Batere Jomá como dijimos antes, viene a hablar de las ciudades normales, de las casas de las ciudades abiertas, que en eso que es una obligación de redimirlo. Muy bien, hambre le Rabanán de Rabashi, dijo Rabanán a Rabashi, de hambre le hay, aquí dice que fue Rabiná a Rabashi, y dice Bishama le manda Mar, dice yo entiendo la opinión que vimos antes, que dice que le Rabot Bater Jomá, que el pasú viene a enseñarme que los familiares tienen el permiso de redimir una casa vendida en ciudades amuralladas. Ahí lo directivo, Bejol, pues se pone la palabra Bejol. Él la manda a Mar, pero decirle Rabot Bate Hatzerim, para aumentar de que los familiares puedan redimir casas que están en ciudades abiertas. ¿Para qué dijo la palabra Bejol? No hace falta. O sea, sin esa palabra ya lo sabíamos entonces que se puede redimir campos y casas de las abiertas. Entonces, ¿para qué dijo la palabra Bejol? Aparentemente para esta opinión está de más. Y la apariencia dice, calla, sabes que tiene razón. Según esa opinión, aparentemente no se entiende. Eddie Valle preguntó otra vez, seguimos con el tema preguntó a Valle de una baraita que pone Matamulomar, ¿qué pone el pasú en el tema de que cuando se va a redimir los familiares a un esclavo vendido a un goy,
pone y galeno, shalosh peamim. 3 veces pone el pasuk, le rabot con la geulot, para aumentarte te sientes que todas las cosas que se pueden, las formas se pueden redimir. Shenigalot beser hace. Que lo vas a hacer, tienes que hacerlo como el ceder que está escrito en la Torah, el orden que está escrito en la Torah. Muy bien. My love, ahora esto que viene a aumentarme, ¿cuáles son todas las que vas a redimir? No hay nada extra. No, sí hay. Es para enseñarte Bate Arejomá, Bebe Dibri, que las casas de Arejomá, las casas vendidas en ciudades amuralladas de Betibri, que se pueden redimir con familiares. Entonces así, entonces sería una pregunta contra lo que vimos antes, o por lo menos Rav Sheshet, que opina de que no se puede. Entonces la madre responde, Bate Hatzerim Usadeh Juzá. El paso que está hablando de qué, de casas y de ciudades abiertas, y Sadeh Juzá, campos de herencia, y se llamará Bate Hatzerim Usadeh Juzá, Beide Ketiv. Eso es, si es para aumentarme eso que se puede hacer a través de un familiar, está escrito claro, al Sadea Ari y Hashem. Y este pasuk aprende campos y las casas de las ciudades abiertas es lo mismo. Entonces, no puede ser que vino y se llame eso. Entonces, la que me responde dice que de Rasnaman Bar Yitzhak, dice no, el pasuk, este pasuk en verdad viene a decirme otra cosa. ¿Cuál es? Le Karov Code, para enseñarme que igual que dijo Ranan Bar Yitzhak en otra cosa, ya lo veremos que es, que el familiar más cercano tiene obligación primero. A Haname también en nuestro caso, la Braita viene a enseñarnos le Karov Kodem, que el familiar más cercano tiene la obligación primero. O sea que no viene a hablar de las ciudades que son amuralladas. Ni siquiera está hablando tampoco, como dijimos, de ciudades abiertas. No, está hablando de qué, de este Hitush. Quiere decir que no hay ninguna pregunta ni contra Rabashi. Contra Rav Sheshet, perdón. Muy bien, seguimos. Eja Idmar de Ram Bar Yitzhak. ¿Y dónde está escrito esto de Ram Bar Yitzhak? Aja de Vaya Leu, en esto que se preguntó, Evet Ibri Animkal Israel, un esclavo judío vendido a un Israel, Nigale Kerubim o no Nigale Kerubim, puede ser vendido, puede ser redimido por los familiares o no puede ser redimido por los familiares. Entonces la Gemara dice, Aliba de Rebi Otibalach, según la opinión de Rebi no te pregunto, ¿por qué de Amar? Él dice, Mishenu Nigal, dice el pasú, Mishenu Nigal Be'ele, Nigal Be'shesh. Dice, todo aquel que no se puede redimir a través de esto, que son los familiares, se puede redimir a través de que 6 años sale libre. Entonces, según esta opinión, se entiende que no Nigal Baele. Quiere decir que el alma mi perak no puede ser redimido por familiares. Quitebalaj, y pregunta es Alibá de Rabanán. Según la opinión de Rabanán, que ellos opinan que igual sale, ellos opinan que también sale a los 6 años, pero nunca hablaron de los querubín, como es la ley. Dice May, y al final Sahir, hacemos una analogía Sahir, un caso está hablando de un esclavo judío vendido a un goy o uno vendido a Israel, hacemos la que está Shabbat y sirve que se puede hacer, redimir, inclusive vendido a un Israel a través de los familiares, pero darse y galeno, y no hacemos la palabra y galeno como dijimos antes, para no contradecir. Muy bien. O dimo, quizás Gigaleno, quizás hacemos la palabra Gigaleno, que es para enseñarme que solamente en este caso, que es el esclavo judío vendido al goy, sí se puede redimir con familiares, que decir, les dé velo ajer y no otro. Bueno, entonces, ¿en qué nos agarramos? Tashema, ven y aprende, una baraita que pone Ubhol Geulat y Tenenu. Otra vez, la misma baraita que antes. Y dice, este paso viene a enseñarnos le rabot bativo bebet ibri, para aumentarnos casas y esclavos judíos que se vende a través de familiares. My love, que se entiende de aquí, batear en Jomá, casas de ciudades muralladas, bebet ibri en Imkal Israel, y un goy y un esclavo judío vendido en Israel, aquí aprendemos que se puede hacer con familiares. Y dice, el pasú está hablando en la baraita está hablando en Evet ibri en Imkal Kohabim, un esclavo judío vendido a un goy. Evet Ibrea Brincal de Kohabim, no puede ser, porque Bejeria que está claro, obvio, dice el pasuk, o Dodo Mendodo y Galeno, o el primo lo redimirá al esclavo judío que se vendió a un goy, no entiendo, no hace falta para eso. Dice, no, este
pasuk, que es el que vimos antes, que Ubhol Geulat Titenú, es Lekom Ojova Beafilo Rabbi Yoshua, para obligar a los familiares a redimir, incluso para Rabbi Yoshua, que él opina que no se puede obligar a los familiares a rescatar un campo, pero cuando es a él sí, porque con un goy es una mitzvah sacarlo, porque no sabemos cómo va a terminar viviendo con un goy. Muy bien, Tashema, ahora ven y aprende. Entonces, ¿cómo sería entonces para responder la pregunta, no? Entonces dice, Mata Mulomar, viene la Baraita, me enseña, Mata Mulomar, ¿qué es lo que viene el pasuk a enseñarme en el caso de que del esclavo vendido al goy? Pone Igalenu, Shaloshapeamim, de Rabot Kola Geulot, Shenigalot Kaserazé, para enseñar que todo aquel que se va a redimir, que hay que redimir en este orden. ¿Qué viene a enseñarnos? ¿Cuáles son todas? Dice Mailab, ¿qué aprendemos aquí? Bater Jomá, Bebe Tibrio, en Carla Israel, que es un Bater Jomá, las ciudades que fueron vendidas en ciudades muralladas, casas en ciudades muralladas, y el esclavo judío vendía en Israel, que se puede redimir con un familiar, y estamos hablando, Bate Hatzeri de Ajuzá, estamos hablando de qué? De campos de herencia y casas de unas ciudades abiertas. Bate Hatzeri, casas de ciudades abiertas. Vean que tipo pone acceder a Are de Hashem, se considera como un campo. Entonces, si así, no hace falta un pasú. Entonces, aquí está, Marra Maritzhak, aquí tenemos que orar Maritzhak, le Karov Koden, para enseñarnos. Tiene razón, pero ese pasú viene a enseñarnos, a mismo que pareciera que no hace falta, porque ya es obvio que se puede redimir. Te hace falta para enseñarme que el orden, que mientras más cercano al familiar, la mitzvah cae sobre él. Y por tanto no podemos aprender nada del caso que vimos de un judío, un esclavo vendió a un judío y se puede redimir con querubín. Muy bien, dijo la Mishnah que aquel esclavo que se quiere quedar después de los 6 años se adquiere a través de hacer un hueco en el oído. Eso es Retzia. Muy bien, Dichti, Beratzá, una no, Bemarcea. Y pone el pasú y Ratzá, y le hará un agujero, el patrón en el oído, en Marcea, con la lesna. Lesna es un objeto punzante, etc. Lesna. Y se quiere a sí mismo en el año 50, y se muere el patrón. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Dichtiv, pues pasó Babadó, lo servirá a él, Velota Ben Velota Bat, pero no a su hijo y a su hija como herencia. Aquí se muere, sale libre. Y por el pasú, Babadó Leolam, el Leolam Shel Yovel. Cuando llega el Yovel, sale. Tao Rabanán, dice la Baraita. Marcea dijimos que es la lesna. Él y la Marcea. Yo solamente aprendí que se puede hacer el hueco con con este utensilio. Minaile Rabot, ¿de dónde aprendemos que se puede hacer con azol? Al sol es una especie de estaca afilada, ¿sí? Una madera astillada, o sea, afilada. De asirá un pincho, bamajad de una aguja, beamecadeaj es como una especie de estaca, ¿qué tal estaca? Es un hierro. Beamechtav es como un bisturí. Vamos a aprender que se puede hacer con eso también. Tamulomar la castá, pero pasú y tomarás para enseñarle la rabot kol davar shenikach beyat. Todo lo que tú puedas tomar con la mano y hacer un hueco, se puede, libre revisión verbiuda. Rebi Omer, dice no, más marcea mi dibujas mateje. ¿Cómo el marcea? Lesna, como vimos antes de que es matejet, es de la lesna, es de metal. También entonces, afkol, todos los utensilios que vamos a hacer, es el matejet, debe ser metal. Te va a hacer otra explicación, a marcea, la lesna, ha marcea, le había marcea gadol. Para aumentarte la gran lesna también es kasher. Bueno, eso lo explica la Gemara más adelante, incluso que es un poco gruesa, porque es grande, sirve. Amar Rebi Lazar, dijo Rebi Lazar, Yudan Berrebi Ayadoresh. Yudan es un jajam, que era Berrebi, que es decir, un gran jajam, Gadolador. El Doresh hizo el siguiente estudio.
que shehem rotzim erotzim ela bemelta. Cuando le hacían el hueco en el oído, el hueco no lo hacían sino con que en la melta. La melta quiere decir en la parte blanda del oído, que es en el lóbulo. Ahí se hace, y no en la parte adentro del oído. Bejamim ombrim, en ebed ibri cohen, un esclavo judío, no se, si es cohen no se puede nirza, no le puede hacer el hueco. Ni preshena hace balmum, porque a través de esto se hace ¿qué? Se hace una persona defectuosa y no va a poder servir en el Betamikdash. Eso es un problema. Vamos a ver por qué. Muy bien. Vein tomar bemilta hemrotzim. Ay, si me quieres si me quieres decir, como dijo Yudán, que se hacía en el lóbulo, no entiendo cómo se hace balmum, quiere decir que no es ahí, tiene razón. Quiere decir entonces que el esclavo no le hacía en el hueco en el lóbulo, sino en la parte de arriba del oído, que es el tenuj. Tenuj es la parte de aquí del oído, la parte de arriba, parte dura, ahí la hacía. ¿En qué discuten estas dos opiniones? Que son Jajamim, ¿sí? Vamos a ver las dos opiniones. Y se la llamará Darish, de Rebbi Darish. Rebbi hizo la drasha de que de Klaluprat, ¿sí? Son las Jajamim que vimos antes, ¿no? Rebbi Yosef Rebbi Yudá. Muy bien, dice Rebbi Darish Klaluprat. Él usa la regla famosa para estudiar de Klaluprat. ¿Y cómo lo aprende? La casta y tomarás, claro, quiere decir lo que es general. Marcea, este objeto punzante, Prat, es algo particular. Y pues dijo, lo harás el hueco en la oreja, en la puerta, pero no dijo con qué. Hazar de Kalal volvió a hacerlo general, con cualquier cosa puedes. Entonces aprendemos claro, prato, general, particular, general. Y la regla es cómo concluyes, es la que en la prat, todo lo que se parece al prat, lo particular. Más prat, como lo particular, que es este objeto, es meforash mateje, que es metálico. Afkol mateje, también todo lo que es metálico, también sirve, si no, no. Muy bien, Rabbi Yossi Darash, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dijo no, Darish ribuy umiut, él usa la forma de estudiar ribuy meut. Velakachta y tomarás riba, que es decir general, cualquier cosa. Marcea miet, el objeto punzante que es el marcea, alesna, es miet, es algo, excluyó todo, solamente esto. Y Bosnov Delet, cuando el pastor dijo Bosnov Delet, Hazdar riba, volvió otra vez a hacerlo algo, aumentar todo. Entonces tenemos riba, algo que se aumenta todo. Miet es que excluyó todo menos una cosa, pero riba y se aumenta todo. Entonces, hacemos, ¿cómo concluimos? Riba con todo se aumenta. Y May Rabbe, que se aumenta, Rabbe con mile. Todo se aumenta. Hay May Miet, y entonces, ¿qué viene cuando me especificó la lenza, que es el objeto de esto, por el marcea? Porque, ¿para qué vino? Para excluirme una cosa. May Miet, Miet Sam. Para excluirte algo que no tiene ningún parecido, que es el Sam. El Sam es una poción, una crema, algo que hace un hueco. Entonces, todo lo que no sea así, sí sirve. Esa es la diferencia con la opinión de Rebbi anterior, que Rebbi opinaba que tiene que ser objeto metálico. Este no, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Menos que no sea el Sam este. Amar a Marcea, le pasó dijo a Marcea, le había Marcea que también el grande también sirve. Maimaya, ¿cómo aprendió eso de ahí? Que amarraba igual que la Torah en el tema de que el nervio ciático dijo a Torah Hayare con la Hei, es para enseñarme que es la pierna, es Amiyumet Shemeyarech, es la pierna importante, que es la derecha. Hei es como que lo importante. A Hanami también, Hamarcea, la Hei de Hamarcea, viene a aumentarte Meyuhash Marcea, es algo por especial de los Marceim, lo especial de que de este objeto, que es algo que es el grande, de estas lesnas, es es algo grande. Muy bien, Amar Rabbi Elazar, Yudan Berrebi Ayadoresh, que él había hecho esta drasha, que Shehem Rotzim en Rotzim Elamelta, Bemelta, se hace nada más en el lóbulo. Benjamín Ombrim en Aebet Ibrit Kohen Nirza y Presha Balmun.
No se puede hacer así, dice Jamín, porque si le hace un hueco, lo va a hacer Balmum. De hace Balmum, bueno, hazlo. ¿Cuál es el problema? Este esclavo que se vuelve Balmum, dice, amarra archila, amar que era, llama el mishpachtó. La Torah dice que después, en el año 50, vuelve a su familia. Seguro que vuelve a su familia. ¿Cuál es el hidush que vuelve a su familia? No, el hidush de su familia, ¿cuál es? Es le mishpachtó, a los puestos que de su familia. Que, por ejemplo, el Cohen vuelve al Nakebuna, entonces, si se hace Balmum, lo pierde. Y vaya, luego preguntaron en el Midrash, Evet Ivri Cohen, Maushim Solo, Rabosh, Vat Kenani. Un Evet Ivri Cohen, si se puede, el patrón le entregue una esclava gentil para que pueda tener hijos de ella, les van a ser esclavos. Y dice, Hidushu, esto es un Hidush de la Torah, que se puede hacer esto. Velo Shane Kohanim, Velo Shane Israel, y no hay diferencia si es un Kohen o Israel, se puede hacer. O Dilma Shane Kohanim, los Kohen diferentes, porque hoy Beribá bajar a tu mitzvah de Torah, por tanto que los Kohen tienen muchos mitzvot, quizás aquí hay que tener que cuidarlos y no darle nada así, darle que puede estar con una gentil. Rabamar, Mudra dice Mutar, Ushmalamar Asur, Amale Rabanán, dijo Ranamar Rabanán, y le dijo a Rabanán, que Abitu Bemar Shmuel, cuando estaban en la Shiva de Shemuel, Be Iskundre Italiltur, ustedes no estaban pendientes de las enseñanzas, estaban como que jugando con metras, no entiendo. Ahí está malo Timrulemeja, ¿por qué no le preguntaron cuando dijo Shemuel que era Asur, darle al Cohen una esclava? Le han preguntado de esta baraita que fue de Hanim Ombrim, en Betibri, Cohen Irzai, Peneshase Balmum, un esclavo judío, no le pone Cohen, un esclavo Cohen, no se le hace el hueco y Peneshase Balmum. Pein tomar en Rabbo se lo Shifhakenani, si me quieres decir que al Cohen no se le da una Shifhakenani. Entonces si es así, entonces me debiste haber enseñado que por qué no se le hace un hueco al Cohen, no por esto, sino porque se va a quedar defectuoso, sino porque porque el Cohen, el esclavo tiene que decir, antes que le hacen el hueco, tiene que decir, quise a mi patrón y a la mujer y mis hijos quiere decir que tuvo con la esclava y su mujer la esclava, Beleca, y el Cohen no hay. Entonces, ¿por qué hay que llegar que no se puede hacer el hueco en la oreja porque Balmum? No, hazlo porque no se le da mujer. Quiere decir entonces que sí se le da mujer. Y por eso que el hueco no se hace, ¿por qué? Porque Balmum. Ve tú lo mide, ya no hay más que preguntar. Y va y luego cuando le mandan Cohen Mau Bifectoar. Sabemos la regla cuál es, que una persona que iba a la guerra y ve una mujer bonita se la podía quedar. O sea, si uno que fue a la guerra es Cohen, ¿se la puede quedar también o no? Y Hidushu, esto es una novedad. Y entonces los Shane Cohen, los Shane Israel, no hay diferencia con Israel. O Dilma Shane Cohen, y heterodo, quizás el Cohen diferente, ¿por qué? Porque Cohen tiene muchos mitzvot, y quizás a él se le prohíba. Rabamar Mutar, Shmuel Amar Asur, igual que antes. Y se envía Rishona, la primera vez que va a estar con esta mujer, Kuli Alma lo pligue ya, según tú está permitido. Rabbi Shmuel permite. ¿Por qué? De lo de la Torah era que ni Yetzerará. La Torah cuando permitió este hidush, esta novedad, es porque habló con respecto al Yetzerará, al instinto que genera la persona después de estar en una guerra tantos meses y de una mujer así bonita, se le dice que dice, mira, te la permito, porque si no va a ser lo prohibido. Pero aquí pliega y toda la más loca entre dos es Bibia Shnia, la segunda vez, después que ya se calmó ese instinto que tenía, ese fuego. Rabban Mutar, Rabbi dice Mutar, Ushmuel Amar Asur. Vamos a ver por qué. Rabban Mutar, Oil Bishtar, y ya que se le permitió una vez, se le permite, no hay ningún problema. Ushmuel Amar Asur, no, había guillones, porque a esta mujer hay que convertirla, se vuelve una conversa. Para la segunda relación, de guillones con los haces, la guillones con Cohen no sirve. Y cada vez de otra forma, esto vía Shnia, la segunda relación, Kulema lo aplica, así, el segundo tubo está prohibido porque hay que convertirla y Cohen está prohibido con una conversa. De haberle guillones, hay que conversa. Kipligi, ¿cuál es la más loca entre ellos? Vea la primera, Rabamar Mutar. La Torah dijo, Rab dice Mutar, dejarlo y Torah la que ni Yetzerará. La Torah habló y permitió esto porque pues se sabe lo que es el Yetzerará en ese momento y qué diferencia entre un Israel y un Cohen, se puede. Ushmuel Amar Asur, ¿por qué? Colega de Karena, ¿por qué Asur? Porque todo el tiempo que yo puedo cumplir la parte del pasú que dice Bajebeta el topeteja, la traerás a tu casa, Karina B, también puedo cumplir la parte del pasú que pone Berraíta de Shivia y verás una mujer en los prisioneros y te la quedarás.
Ahora, pero ¿cuál es de lo que ve tal tope de Por todo el tiempo que yo no puedo cumplir la parte del pasuk, la traerás a tu casa, como el Cohen, no se puede quedar con ella porque será conversa. Lo quería ver reíta de Shivia. Tampoco puedo leer, tampoco cumplo leer la parte del pasuk que pone y viste una mujer y te gustó, te la puedes quedar. No lo puedo hacer y está prohibida. Tano Rabanán, dice la Baraita, ve reíta de Shivia y viste una mujer dentro de las prisioneras de la guerra. Y le gustó una, puede quedar, dice Beshal Chivia, que decir que en el momento que conquistaron y agarraron a los prisioneros, agarraron a las personas de la guerra, en ese momento es que se puede quedar con ella. No es que primero pensaba hacer vender la esclava y después se le quiere quedar. No, eso no. Y dice la palabra Eshet, Afiru Shetisha. Aunque estuviera casada, no hay problema porque no estaba casada con un judío, obviamente. Y el factor, se lo digo a ella que nadie cerrará. Cuando pone que era una mujer bonita, dice aquí la Torah habló solamente con respecto al Yetzarara, al instinto del deseo que ya no aguanta, entonces se le permitió. Mutasho fue Israel besar, porque es permitido que la mujer es mejor que coman los judíos una besar temutot shehutot, una carne de un animal que estaba por morirse, por lo menos con shejitá, que esté permitida. Entonces le permitimos a esta mujer. De ellos fue basarte muchos neveos que no coman carne de un animal que está por morirse y se murió sin shejitá. Y es lo mismo. Si se lo prohíbo, se va a quedar con la mujer de forma prohibida, se la permito. Dice el pasuk de Hashakta, Afalpi Sheana, y le gustó a ella, y te había enseñado, aunque no era bonita, no importa, si él piensa que si quiere quedar, se la puede quedar. Va, velo, va a dejar verdad. Con ella se puede y no se puede quedar con ella y con la amiga, con dos no, con una mujer se puede. Pero la casta, le cujillas, le jabá. Y para el siguiente que también cuando la convierta, se considera que es también esa, y se casa con ella, el matrimonio es válido porque, aunque fue a la fuerza, la Torah permitió aquí. Lejale Isha, Shelo Ikach Shetena, si no puede tomar dos mujeres, Ajadlo, dejarle a Dios, uno para él, uno para el padre, Ajadlo, dejarle menos, uno para él, uno para el hijo. No, va a Betá y a traer a tu casa, Menamet, Shelo y Hatzena, Bemilhamá. Pacientes que no la puede forzar en la guerra, sino que llevarla a la casa. Bueno, esta Shem, todo lo bueno, nos vemos el próximo Daf Kol Tuf.